Muchas gracias, Víctor, por la invitación, por la presentación. Buenas tardes a todos los participantes de las primeras jornadas internacionales de acreditación y calidad en el laboratorio clínico. Es un placer para mí, desde CCP, estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo esta gran jornada. Bueno, voy compartiendo presentación. Ok, entonces, bueno, como ya me presentó, soy Carlos Pereira. Hoy les voy a estar comentando sobre acreditación y certificación de laboratorio clínico. Bueno, vengo de Venezuela y estamos muy orgullosos de compartir con todos los países de Latinoamérica en este proceso tan bonito de generar cultura organizacional en los laboratorios clínicos. Bueno, para entrar en materia, mi exposición trata sobre certificación y acreditación y el objetivo de esta presentación es exponer las características, similitudes y diferencias entre la certificación y acreditación de los servicios de laboratorio clínico para brindar herramientas al profesional sanitario que le permita seleccionar alguna de las dos vías de reconocimiento. Recordemos que tanto la certificación como la acreditación son procesos voluntarios en Latinoamérica, en la mayoría de los países latinoamericanos, y es responsabilidad del laboratorio asumir la calidad como cultura, como valor, y adicionalmente seleccionar cuál vía de reconocimiento pudiera seleccionar. Bueno, el contenido de esta presentación se basa en una serie de definiciones, empezando por los dos procesos, tanto certificación como acreditación, establecer las diferencias entre los dos procesos en los servicios del laboratorio clínico y al final generar algunas herramientas para decidir, para que el laboratorio pueda decidir entre certificar o acreditar su servicio. Y finalizamos con unas consideraciones finales. Bueno, entrando en materia, les quiero comentar un poquito sobre la acreditación. Es un proceso mediante el cual un organismo con autoridad otorga a otro organismo, organización o persona a realizar tareas específicas, reconociendo su competencia en la materia. De esta definición, bueno, quiero destacar dos cosas. Primero, el tema de la competencia en la materia. La acreditación es un proceso que reconoce la competencia, en este caso hablando de los laboratorios clínicos, pero así otras organizaciones que pueden acreditarse. Y aparte reciben reconocimiento. Entonces ya aquí de alguna manera con estos dos conceptos establecemos similitudes y diferencias. En cambio, la certificación es un proceso en el que un organismo autorizado, un organismo acreditado, otorga reconocimiento, y aquí vemos la similitud con respecto a la definición anterior, a un organismo, organización, empresa o institución a cumplir con los requisitos específicos establecidos. Entonces, aquí ya notamos una diferencia notable. Aquí ya te habla de competencia y aquí te hablamos del cumplimiento de requisitos específicos. Bueno, una pregunta que nos hacemos es saber cuántas organizaciones del sector sanitario mantienen a la fecha el reconocimiento de acreditación a nivel mundial. Bueno, existen más de 10.500 laboratorios clínicos que implementan sistemas de gestión acreditados a nivel global, según el último informe global de la ILAC, Organización Internacional para Organismos de Acreditación, que operan bajo la norma ISO IS 17011 y que participa en la acreditación de organismos de evaluación de conformidad. Este número nos pudiera parecer muy grande, pero si analizamos la situación, por ejemplo, un país como nosotros en Venezuela tiene cerca de 4.000 a 5.000 laboratorios clínicos. Países como México, un país que es más grande, tiene una población mucho mayor. Nosotros tenemos cerca de 30 millones de habitantes, pero vemos solo en Ciudad de México tiene esta cantidad de habitantes. Ellos tienen más de 15.000 laboratorios en todo su territorio. Entonces, dando estos datos particulares, ya nos damos cuenta que este número es bastante bajo cuando hablamos de que esto se refiere al número mundial, el número global. Entonces, solo 10.500 laboratorios clínicos están acreditados a nivel global. Esta es otra tablita muy interesante porque entonces le quiero decir o comparar con respecto al número de laboratorios que están acreditados a nivel mundial. O sea, laboratorios no solo clínicos, sino laboratorios de otros tipos. Entonces, para los laboratorios de calibración existen cerca de 12.900 laboratorios y para los laboratorios de ensayo 64.900. Esto es un dato muy interesante porque solo representa el 14%, los laboratorios clínicos representan el 14% de los acreditados con respecto a los laboratorios de ensayo. Y en particular, les comento esto porque sabiendo la importancia que tienen los laboratorios clínicos para el sector salud, para la salud de la población,
para generar un diagnóstico adecuado y que adicionalmente permita que la comunidad médica genere un tratamiento, es bastante bajo, sabiendo esta prioridad. Entonces, la idea es ir generando esta cultura, ir sensibilizando a la población, sensibilizando a los laboratorios para que vayan obteniendo estos requerimientos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, preguntamos, por ejemplo, México, que es un estandarte en calidad a nivel de Latinoamérica, es el país que tiene mayor cantidad de laboratorios acreditados. Bueno, de estos 15.152 laboratorios, según Alba Ruiz en 2023, tiene 177, pero es preocupante si vemos el número global porque solo representa el 1,2%. No obstante, países como Perú tienen 10 de 5.000. Jamaica tiene un número interesante porque de los 52 laboratorios que tiene, 15 están acreditados y esto permite subir un poquito más el porcentaje porque representa el 28,8%. Otras referencias como Colombia con 12 laboratorios acreditados, Argentina, Ecuador, Guatemala, El Salvador y nosotros en Venezuela que solo tenemos un laboratorio acreditado. Entonces aquí empezamos a ver números con respecto a esa globalidad o a ese número total de laboratorios. Continuando con una publicación más actualizada, que es de este año, Quintana y colaboradores reportan que, por ejemplo, México tiene 150 laboratorios acreditados por la entidad mexicana de acreditación, el EMA, Argentina 11 por la OAA, Ecuador con 6, Colombia 7, Costa Rica 5, Chile 2, Honduras 2, Bolivia 2, Uruguay 1 y bueno, como les comenté nosotros en Venezuela, un solo laboratorio. Entonces aquí empezamos a manejar esos números muy interesantes y que de alguna forma nos da una alerta de que tenemos que seguir trabajando y una jornada como esta, bueno, es un medio interesantísimo para seguir motivando a los laboratorios a que se incorporen a este medio de reconocimiento, que al final le va a generar una confianza adicional tanto a la población o usuarios o pacientes como a la comunidad médica. Bueno, hablando un poco sobre el tema de certificación, es importante saber que ella está orientada a satisfacer los requisitos de los clientes, cumplir aspectos legislativos o mejorar los sectores de la sociedad. Entonces, esto es muy interesante porque la norma ISO 9001, bajo la cual se rigen las certificaciones de sistemas de gestión calidad, una norma bastante genérica que no solo aplica para laboratorios clínicos, sino a un sinfín de organizaciones, por ejemplo, aquellas que están en el área de alimentos, manufacturera, industrial, procesos administrativos, servicios se enfocan en cumplir esas necesidades o esos requisitos que tienen sus partes interesadas, proveedores, clientes, usuarios. Se otorga para reconocer el cumplimiento de los requisitos en la realización de un proceso, producto, servicio, y bueno, basándose en la mayoría, en todos los sistemas de gestión, en los sistemas de gestión, no solo de la calidad, se basan en ese enfoque de proceso, uno de esos pilares de los sistemas de gestión. Está relacionada con el cumplimiento de normativas nacionales, regionales e internacionales. Y eso es sumamente importante que lo destaquemos porque tanto los laboratorios clínicos como el resto de las organizaciones deben cumplir los requisitos que establece su país y los requisitos internacionales por compromisos que establece la nación. Entonces, en este caso, en el momento que se realiza una certificación durante las auditorías, se verifica el cumplimiento de esta normativa. Adicionalmente, a través de un sistema de gestión de la calidad y estos procesos de certificación, se da garantía a la mejora continua, que es otro de los pilares, en el desempeño global de la organización. Entonces, de esta manera, el laboratorio clínico o la organización que decida certificarse incorpora elementos de mejora durante todo su proceso. Mientras tanto, por eso les muestro este relojito, la acreditación tiene otros valores, algunos valores adicionales. Está orientada a evaluar la conformidad sobre actividades específicas para generar confianza en su correcta ejecución. Y aquí resalto con mucho énfasis la palabra validez, porque es muy importante, o la norma establece esos requisitos específicos, en este caso hablándoles de la ISO 15189, para generar confianza, esa confianza en que los resultados que está emitiendo el laboratorio son acorde a la condición patológica, a la condición clínica que posee el paciente. Y eso le da seguridad
tanto al paciente como a la comunidad médica para generar un diagnóstico y a su vez un tratamiento que aborde adecuadamente su condición de salud. Se otorga para reconocer la competencia en la realización de una actividad o tarea específica, y este es un término que hemos venido recalcando desde el principio, el reconocimiento de la competencia. Aquí empezamos a notar, a seguir notando o enfatizando esa diferencia que tiene con respecto al proceso de certificación. Está relacionada con el cumplimiento de normativas nacionales, regionales e internacionales, tal cual como lo comentamos para el proceso de certificación, porque la norma, en esa estructura de alto nivel, incorpora esos aspectos normativos que establece el país donde se está realizando el proceso o se está implementando el sistema de gestión de la calidad. Y garantiza la operación competente y la capacidad para generar resultados válidos. Entonces vamos a tener un enfoque muy interesante basado en sus procesos medulares, que son preanálisis, análisis y posanálisis, recordando que el proceso preanalítico es donde se genera la mayor cantidad de errores. Entonces hay mucho cuidado en todas esas etapas en las que se recibe el paciente, en la que se toma la muestra, en la que se transporta, se conserva, todos esos procesos previos a cuando inicia el análisis de los resultados o el análisis clínico para obtener los resultados del laboratorio. Entonces, asegurar desde que los equipos estén calibrados, que estén bajo las condiciones de operación, que el personal esté capacitado, tenga la formación, tenga la competencia y esa serie de elementos como las instalaciones, la infraestructura, la orientación, o sea, todo eso son elementos que nos van a dar garantía de competencia, y entonces una norma como la 15.189 tiene elementos específicos para ello. Bueno, es importante que identifiquemos quiénes otorgan estos reconocimientos. En el caso de nuestro país, en Venezuela en particular, existe un ente acreditador que es el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, que llamamos CENCAMER. CENCAMER otorga todas las acreditaciones a nivel nacional. No obstante, para las certificaciones que se realizan bajo la norma ISO 9001, además de CENCAMER, está una organización que es Fondo Norma, que tiene las competencias y los permisos o está acreditado para certificar procesos y servicios de otras organizaciones, incluyendo laboratorios clínicos. En la región latinoamericana, bueno, cada país tiene al menos un ente acreditador. Por ejemplo, México tiene EMA y tiene otro ente adicional. Algunos países tienen uno o dos entes acreditadores, pero entonces podemos ver otros países como Panamá, que tiene el CNA, El Salvador, Colombia, o sea, cada uno tiene su ente acreditador, y aquí les muestro las iniciales de cada uno de ellos. Sí, con esa excepción de que algunos pueden tener más entes. También existen organizaciones que son reconocidas a nivel internacional y que pueden otorgar la acreditación en nuestros países. Por ejemplo, la CAP, Joint Commission, son dos organizaciones que son muy reconocidas, y algunos países buscan tener, dependiendo de las relaciones que tengan con otros países, estas acreditaciones con entes que tienen ese reconocimiento internacional. Bueno, ya hablando de algunos elementos o consideraciones con respecto a la acreditación o a la certificación de la acreditación, bueno, es importante reconocer que ambas otorgan reconocimiento a las organizaciones sanitarias, o sea que a través de un sistema de gestión basado en la ISO 9001 o basado en la ISO 15189 se otorga reconocimiento. Ambas van a obtener ese valor o ese reconocimiento por parte de la población médica, sus clientes, sus partes interesadas. Ambos están respaldadas bajo sistemas de gestión de la calidad, generan confianza a sus usuarios y otras partes interesadas, garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos, legales y aplicables, y repercuten sobre el talento humano, el contexto interno y externo. Todo esto son similitudes entre estos procesos. Ya hablando un poco sobre las diferencias, bueno, ya les he estado comentando, la norma que rige el proceso de certificación o bajo la cual se establecen los requisitos que se van a verificar en el proceso de certificación es la norma ISO 9001, que es una norma, como les comenté, que aplica a cualquier tipo de organización, no solo un laboratorio clínico.
La certificación cumple con los requisitos establecidos por el cliente, organismos regulatorios o por la propia organización, haciendo énfasis de que el propio laboratorio puede establecer requisitos siempre y cuando ellos no contravengan contra los requisitos normativos. Y estos requisitos son objeto de auditoría o de verificación. Es una actividad con enfoque de mejora continua, dirigida a cualquier tipo de proceso sanitario. Y aquí comento que no solo es para laboratorios clínicos, sino, por ejemplo, un banco de sangre puede optar a un proceso de certificación o incluso un servicio como imagenología. Lo importante, bueno, lo que quiero recalcar aquí es que una organización sanitaria certificada debe cubrir requisitos adicionales para obtener la acreditación, siempre considerando que la acreditación es un proceso más completo o más complejo porque ya considera esas especificaciones relacionadas a los procesos medulares de los laboratorios clínicos, considerando preanálisis, análisis y posanálisis. No obstante, yo quiero recalcar que la norma ISO 15189, cuando fue creada, consideró tanto los aspectos normativos de la ISO 9001 como la norma ISO 15100, como la norma 17025. Entonces, estos fueron elementos decisivos o elementos considerados en la elaboración de esta norma. Mientras que el proceso de acreditación se rige bajo la norma ISO 15189, que establece los requisitos técnicos para el sistema de gestión de la calidad de laboratorios clínicos. O sea, es una norma específica donde ya se ve esos requisitos técnicos o relacionados al bioanálisis, como lo llamamos aquí en Venezuela, o de los laboratoristas o profesionales del laboratorio clínico. Demuestra competencia técnica al ejecutar determinados análisis clínicos porque cada acreditación está enfocado o tiene un alcance, y ese alcance es un análisis clínico o diferentes análisis clínicos. Actividad con enfoque especializado que puede ser llevada a cabo por laboratorio clínico y otros procesos sanitarios específicos que garantiza la validez de esos resultados que estamos emitiendo. Entonces, aquí quiero hacer una acotación interesante, es que a pesar de que la acreditación es un proceso más complejo o que es mucho más específica y que además demuestra competencia técnica, no significa que una auditoría que se realice bajo la norma 9001 no pueda ser igual o tan exigente como la auditoría bajo la norma 15189. Y todo va a depender de esa pericia o de esa capacidad o esa comprensión que tenga el auditor sobre los procesos de los laboratorios clínicos. Porque, bueno, como tenemos esa estructura de alto nivel, cuando nos enfocamos a la parte de procesos en una auditoría para la certificación o una auditoría interna bajo la ISO 9001, se consideran todos esos aspectos técnicos que tienen que ver con los procesos del laboratorio. Lo interesante, bueno, una organización sanitaria acreditada cumple con los requisitos para optar con una certificación. Eso significa que un laboratorio clínico que ya está acreditado, casi, lo que tiene es que organizar su documentación o los requisitos sí, los requisitos que establece el ente certificador para optar directamente a este proceso de certificación. O sea, ya ella cumple con todos los elementos que se requieren para alcanzar la certificación. Caso contrario, que cuando tú estás certificado, requieres hacer algunos trabajos adicionales para alcanzar la acreditación. Otro aspecto que yo les quiero comentar, que a veces uno ve, nosotros siempre recomendamos desde CCP que el laboratorio se enrumbe al proceso de acreditación, bueno, porque es un proceso o se rige bajo una norma que es específica para el laboratorio clínico y es como más comprensible con sus procesos. No obstante, el tema de comprender la cultura organizacional es un elemento muy importante a considerar, porque como es más compleja, bueno, requiere que el laboratorio le coloque como más impresión o tenga un trabajo más enfático para poder lograr este reconocimiento. Bueno, vamos a hablar de algunos elementos o algunas diferencias normativas. La ISO 15189 desarrolla requisitos con enfoque a los procesos del laboratorio clínico. Tiene un enfoque orientado a la atención y satisfacción del paciente usuario, así como también a la seguridad del paciente. Y este elemento es muy importante, la seguridad del paciente. Un paciente que es recibido de manera adecuada, que es tratado de manera adecuada, que recibe el resultado
acorde a la condición patológica o a la condición de salud que tiene el paciente, está seguro. Eso es parte de la seguridad. Enfatiza esos criterios para asegurar la validez y la confiabilidad de los resultados clínicos. Entonces, el esfuerzo está muy enfocado a que la muestra sea tratada, manejada adecuadamente durante todas sus etapas, que los procesos analíticos estén engranados, que estén calibrados los equipos, que el personal tenga las competencias adecuadas, o sea, que tenga una serie de condiciones sistémicas, de manera de que al final el resultado que se esté generando sea acorde a la condición clínica que tiene el paciente. Y destaca la necesidad de mantener la imparcialidad, ética y confidencialidad en el ejercicio del análisis clínico. Y esto es muy interesante porque son aspectos relacionados a la bioética, a la moral, que no considera de manera tácita la ISO 9001. En cambio, la ISO 9001, bueno, desarrolla requisitos con enfoque a procesos para cualquier organización. Entonces, de igual manera, aunque la norma no te los especifica, como tiene el enfoque a procesos, ya nosotros como expertos o como profesionales en los laboratorios clínicos, sabemos que los requisitos, cuáles son los requisitos que se deben considerar en los procesos del laboratorio clínico. Las etapas del proceso o las actividades del proceso preanalítico, analítico y posanalítico. Tiene un enfoque orientado hacia la satisfacción del cliente y esto es muy interesante porque cuando nosotros consideramos cuáles son esas necesidades del cliente, por ejemplo, la seguridad del paciente es un requerimiento. Plantea la construcción de un sistema de gestión de calidad tomando en cuenta su contexto interno, externo, sus partes interesadas, que esto es parte de esa orientación que tienen todas las normas basadas en sistemas de gestión de la calidad. Y contempla criterios para el control y evaluación de los procesos y la obtención del producto o prestación del servicio. Ok, bueno, aquí les quiero mencionar algunas organizaciones que respaldan o que son adicionales, o sea, que se requiere su consideración en los procesos de implementación de los sistemas de gestión de calidad bajo cualquier normativa. Por ejemplo, bajo la norma ISO 15189 se consideraron aspectos que proponen el CLSI, el CLIA, el CAP, en este caso el College of American Pathologists, el IFCC. Y adicionalmente, durante el proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad, se requieren estos elementos que establecen estas organizaciones, de manera que complementan esos requisitos específicos para, para el bioanálisis o para el análisis clínico. Mientras que la ISO 9001 fue una norma que se basó en lo que establece el cuerpo normativo de la ISO, esa serie 9000, y además de la IESC. Entonces, bueno, estos son elementos muy importantes que se consideraron durante la construcción de la norma y que adicionalmente se requiere complementar durante el proceso de implementación. Bueno, aquí quería complementar la información que le estoy dando con unas publicaciones bastante recientes que comentan o que recopilan información, hacen un análisis muy interesante sobre cuál es el estado en que se encuentran los laboratorios clínicos en Latinoamérica. Bueno, lo primero que resalta en este caso, Fernando Alba Ruiz, un colega que respeto muchísimo, nacido en Perú. Él publica esto o este artículo en el año 2023 y resaltan unos aspectos que, bueno, además de los que trae el artículo, yo quiero resaltar que él establece o menciona que en Latinoamérica el proceso de acreditación es voluntario. Y eso, bueno, eso tiene una repercusión importante en el número que vimos anteriormente. Al ser un proceso voluntario, el laboratorio decide si se implementa un sistema de gestión de la calidad y si opta a un reconocimiento por certificación o acreditación. Él propone que el proceso sea obligatorio, por ejemplo. En Latinoamérica existen menos laboratorios acreditados en la norma ISO 15189 con respecto a la ISO 17025 y vimos ese número en el análisis anterior que representa aproximadamente el 14%. Entre las disciplinas y campos analíticos más comunes en el proceso de acreditación está la química clínica, la hematología, microbiología, serología, uroanálisis, inmunología y biología molecular.
Otro artículo muy interesante, este es del año 2024, muy reciente, es que es la importancia de la aplicación de las normas ISO 15189 en los laboratorios clínicos por la ingeniera Suba Menéndez y colaboradores. Hace un análisis muy interesante del impacto que tiene el proceso de acreditación en Latinoamérica y establece también de qué manera los países adoptan la norma ISO 15189. O sea, cómo es ese enfoque en particular de cada país con respecto al cumplimiento de la norma. Otro indicador o otro aspecto que resalta esta publicación es que el cumplimiento o la adopción de la norma ISO 15189 ha revelado una tendencia positiva, o sea que ha sido ha sido un proceso creciente o que ha generado un impacto positivo sobre la población. La- las instituciones de salud han demostrado un compromiso creciente hacia la implementación de estas normativas y esto ha incidido de una forma palpable en la precisión, exactitud y reproducibilidad de los análisis, generando confianza en los resultados y contribuyendo en una seguridad o una atención médica más segura y efectiva. Y eso es muy interesante porque es garantía de competencia, es garantía de un servicio adecuado para que el paciente obtenga los resultados que requieren para su tratamiento médico. Otra publicación, este es del año 2023, normas ISO 15189 y la calidad integral en los laboratorios clínicos, por Bello Azúa y colaboradores. Bueno, se hace una recopilación bibliográfica sobre la importancia de la norma ISO en las fases preanalítica, analítica y posanalítica. Establece criterios de la calidad integrales en los laboratorios clínicos según la norma ISO 15189. Y algo muy interesante, me gusta mucho resaltar de esta publicación, son los errores por la falta de calidad integral en los laboratorios clínicos. O sea, ¿cuáles son esos errores comunes que se presentan por no implementar un sistema de gestión de la calidad? De hecho, resalta en sus conclusiones que en observar las exigencias de la norma puede llevar que los laboratorios generen errores significativos en el proceso y están muy relacionados con la estandarización del proceso, la gestión de la calidad y ese sesgo en la gestión de los riesgos. Bueno, para continuar, les traigo esta publicación de este año de Quintana, Ponce y colaboradores, la gestión de la calidad y la acreditación ISO 15189 en los laboratorios clínicos de Latinoamérica. Entonces, en ese análisis de resultados, ellos muestran que el 80% de los laboratorios clínicos que ellos encuestaron tienen procedimientos para la fase preanalítica y posanalítica. Y bueno, recordando nuevamente esos errores que ocurren, esto es un número bien interesante. A pesar de que no han obtenido el proceso de acreditación o que no han obtenido el reconocimiento de acreditación, están generando procedimientos durante esta fase. Otro número interesante es que más del 85% de los laboratorios clínicos contaba con registros de gestión de la calidad y participaban en programas de evaluación externa, principalmente en las disciplinas de clínica analítica, que tienen más del 80%, y hematología mayor del 70%. Entonces eso genera una mayor confianza en los resultados vinculados a tanto la química clínica como la hematología. El 7,51% estaban acreditados, mientras que el 10,27% certificado por la ISO 9001. Y notemos que la diferencia no es tan notoria. Por ejemplo, en nuestro caso en Venezuela, tenemos un solo laboratorio acreditado bajo la norma ISO 15189 y tenemos 7 laboratorios certificados bajo la norma ISO 9001. Entonces, aquí notamos que, bueno, a pesar de que los esfuerzos o en esa implementación de la cultura son variables, se pudieran considerar de esa manera, no hay una diferencia muy marcada en la obtención de estos reconocimientos. O sea que ambos tipos de reconocimiento requieren un esfuerzo importante y una necesidad de implementar o de generar esa cultura de la calidad en nuestros países. Y adicionalmente, eh, Quintana, Ponce y colaboradores sugieren incorporar paulatinamente la acreditación en las normativas nacionales. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Tal vez hacerlo obligatorio de manera tajante pudiera generar un impacto negativo en el servicio. Entonces, porque bueno, nosotros que trabajamos en el área de calidad reconocemos que son procesos paulatinos,
generar esa cultura de la calidad es un proceso que se va realizando. Es un cambio de cultura, es un cambio de trabajo, un cambio de manera de hacer las cosas. Entonces se debe hacer de manera paulatina. Bueno, creo que esto es medular o son recomendaciones que nosotros o queremos, o en este caso les quiero dar para, para que el laboratorio pueda decidir si solicitar un reconocimiento por certificación o acreditación. Y un elemento importante es que revise la misión, la visión empresarial, su propósito y contexto. O sea, ese plan estratégico de la empresa y como las necesidades de su dirección. O sea, permite cuáles son hacia dónde quiere ir el laboratorio, qué es lo que quiere hacer, por qué quiere obtener el reconocimiento, cuáles son las necesidades de sus partes interesadas. ¿Es un laboratorio popular? ¿Es un laboratorio de alta gama? ¿Es un laboratorio que presta servicio directamente a la comunidad médica? O sea, su usuario, su cliente directo es la comunidad médica, como en el caso de una clínica, o reciben pacientes de manera ambulatoria. O sea, todos esos elementos te permiten decidir cuál proceso es mejor o es más eh, conveniente para obtener reconocimiento. Otro aspecto importante, tomar en cuenta los requerimientos de los clientes y partes interesadas, evaluar la disponibilidad de tiempo y recursos tanto humanos como financieros para aplicar cualquiera de las opciones. Como les comenté anteriormente, la acreditación requiere mayor esfuerzo, mayor disponibilidad de recursos, tanto humanos como financieros. Entonces, bueno, tal vez dependiendo de este análisis, y también de las condiciones que tenga el propio laboratorio, necesidades de cambios en la infraestructura o cambios de equipos, entonces irse por un proceso al otro pudiera ser conveniente. Y bueno, conocer los requisitos de las normas certificables o acreditables antes de tomar la decisión, o sea, conocer muy bien qué establece la norma ISO 9001 y qué establece la norma 15189. Es interesante, la misma norma ISO 9001 tiene un cuadro al final que muestra esas diferencias entre ambos marcos normativos. Y eso puede servir de referencia para tomar esa decisión. Bueno, para concluir, traigo algunas consideraciones finales. Existe una necesidad actual de acreditar análisis clínico o certificar procesos sanitarios a nivel global. Ya la población reconoce con mayor énfasis esa importancia que tienen los laboratorios clínicos para el sector sanitario, para el sector salud. Creo que la pandemia nos dejó muchos aprendizajes y uno de ellos es esa necesidad de obtener resultados clínicamente válidos, esos resultados que de verdad nos orienten a la comunidad médica a generar un diagnóstico adecuado y adicionalmente dar un tratamiento asertivo para la condición de salud. En este aspecto, también quiero comentarles que ese reconocimiento que hemos obtenido en la pandemia del papel de los laboratorios clínicos motivó a la población, pero todavía existe esa necesidad de que los laboratorios clínicos se enrumben en este proceso de, de obtener reconocimiento para generar confianza en sus usuarios y en sus clientes. Las instituciones sanitarias son las responsables de decidir cuáles de ambos reconocimientos desea obtener, recordando que es un proceso voluntario, recordando que existen diferencias notables entre ambos procesos y que depende muchísimo de esos tips que les dimos anteriormente, de ese contexto organizacional, de los recursos disponibles, de las necesidades de sus partes interesadas, de la visión que tenga el cuerpo directivo de la organización o del laboratorio. La implementación del sistema de gestión de la calidad para su posterior acreditación o certificación permite mejorar la atención del paciente y los procesos. O sea que ambos procesos generan un impacto muy positivo sobre el servicio que generan. Eso va a impactar hasta la forma que se recibe el cliente, la forma en que se toma la muestra adecuadamente, esa actualización requerida constantemente para hacer las mejores prácticas clínicas en el momento o en todos los procesos del análisis. Los estados, la academia, los gremios, colegios deberán sumar esfuerzos para promover la obtención de estos reconocimientos en el sector sanitario. Nosotros recomendamos de que
se incorpore en los currículums de, de la formación de los profesionales de los laboratorios clínicos, el tema de la calidad como materias obligatorias, que no sea algo opcional, de manera que sembremos esa necesidad, esa cultura de la calidad en la gestión de los laboratorios. Y bueno, debemos de alguna forma, todos los sectores, generar herramientas o generar esas vías, caminos que faciliten los procesos de obtención de estos reconocimientos. Es prioritario sensibilizar al profesional sanitario sobre los beneficios de obtener reconocimiento que respalden la calidad y competencia en la ejecución de sus actividades. Y un evento como estas jornadas internacionales de acreditación y calidad en el laboratorio clínico es una muestra, es una forma de generar este proceso de sensibilización. Bueno, finalmente quiero agradecerles nuevamente, tanto a los organizadores del evento como a todos los asistentes, bueno, por estar en esta bonita jornada en la que nos estamos enriqueciendo con mucha información valiosa. Y bueno, los invito a seguirnos por nuestras redes sociales. SP lo hace posible en Instagram, Facebook, LinkedIn, X, YouTube, donde estamos generando información gratuita de valor para sensibilizarnos en estos temas de calidad e ir generando esta cultura que tanto nos interesa. Bueno, doy las gracias finalmente. Y bueno, continuamos en esta gran jornada. Gracias a todos por escucharme. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy por aquí muy atento.